Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Luis Alberto Parada y hoy hablaremos sobre la percepción, los sistemas sensoriales y la hipnosis. Entonces, comencemos. ¿Qué es la percepción? Cuando ustedes ven esta imagen, ¿qué ven? Una copa o dos personas mirándose fijamente. Entonces, la percepción es esa función que nos permite recibir o elaborar e interpretar la información que nos llega a nosotros por medio de los sentidos. ¿Para qué? Lo que denominamos o denominaríamos impresión consciente o inconsciente de la mente. Fisiología de los sistemas sensoriales. Sin duda, para poder interaccionar y entender un mundo que es cambiante, se nos ha dado diferentes mecanismos biológicos, como por ejemplo los sentidos, los cuales nos han permitido recoger información del entorno y así, de esta manera, posibilitamos nuestra supervivencia. Bueno, vamos a hablar de la energía y la conducta. Cuando me refiero a energía, son esos estímulos que recibimos, por ejemplo, la luz, las ondas sonoras, la calor, las fuerzas mecánicas y químicas, que estas a su vez modelan o generan nuestra conducta. ¿Por qué? Cuando esta energía es transmitida o es recepcionada por nuestros sentidos, llega al sistema nervioso central y a su vez esto modifica nuestra conducta y posibilita una interacción adaptativa al medio que estamos rodeando. Dependiendo del estímulo que nosotros recibamos, vamos a generar una acción, vamos a generar una conducta, la cual va a determinar pues infinidad o puede determinar ciertas cosas. Nos puede determinar que nos movamos, que nos estemos quietos, que pensemos, en fin, una infinidad de conductas. Transmisión de información. Esto va muy relacionado a los estímulos. Las neuronas son células especializadas que reciben y procesan y transmiten la información. Para poder transmitir la información, las neuronas deben tener unas propiedades tanto químicas y eléctricas para posibilitar esta acción. Dentro de estas dos, como les repito, existen tanto las eléctricas como las químicas. Por un lado, las químicas sirven para transmitir información dentro de la misma neurona, lo que ya denominaríamos o llamamos potencial de acción. Y por el otro lado, las químicas, que son las que casi siempre están en el cerebro, que son la de la gran mayoría de mamíferos, que llamamos neurotransmisores, que es la información de una neurona a otra. Adentrarnos un poco más y hablaremos sobre el canal sensorial. Porque por un lado, el sistema preneural es el que recoge, filtra y amplía la energía, el estímulo sensorial, y lo lleva a las células receptoras, donde estas generan un cambio eléctrico. Este cambio se conoce como frecuencia de impulso nervioso, lo que nosotros más adelante hablaremos de la transducción. Y esto es codifican esta información y se transmite al sistema nervioso central, donde se procesa y se integra la información y genera una acción, una conducta. Bueno, vamos a tomar como ejemplo la audición. En primer momento está el pabellón de la oreja, que es como nuestro oído externo, el cual recoge las ondas sonoras. Entonces el exterior, valga la redundancia, pasa por el canal auditivo, permite o genera que la membrana timpánica empiece a vibrar y pasa al martillo, el cual está conectado, y estas vibraciones pasan al yunque y la cóclea, cuyas son las primeras estructuras que contienen los receptores. A su vez, estas vibraciones pasan por medio del líquido de la cóclea, afectando la membrana interior, lo que denominaríamos ya como el oído interno. Estas pasan a las células ciliadas, que son las que transforman estas vibraciones en señales eléctricas que el cerebro las interpreta.
Este es como el ejemplo a grandes rasgos de lo que es el canal sensorial en la audición. Ahora bien, vamos a hablar sobre la transducción como tal. Existen células receptoras para cada sentido. El de la visión es el fotorreceptores, el de la piel es los mecanorreceptores, el olfato son químico-receptores, las papilas gustativas, el gusto, y las células ciliadas de la audición. Estas son las primeras, valga la redundancia, células receptoras que nos sirven a nosotros para percibir los estímulos del mundo. Vamos a hablar de la transducción. Es importante reconocer que cada receptor sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo de energía, que es lo que denominamos estímulos. O sea, la energía los podemos denominar como estímulos, y que cada energía está dispuesta o es adecuada para cada receptor. Por ejemplo, si estoy escuchando algo, claramente se activa mi receptor auditivo y no el táctil, ¿sí? Entonces eso es importante. Cada estímulo es adecuado para cada receptor. La transducción es ese proceso de transformación de los diversos tipos de energía, llámele ondas sonoras, luz, calor, que se convierten en impulsos llevados a cabo por los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son aquellos que hacen esa transformación, y eso a su vez pasa al procesamiento y genera una acción, una conducta, un movimiento. Esa es la transducción. Procesamiento de la información. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial en el sistema nervioso central en dos partes: procesamiento subcortical y procesamiento cortical. Ojo en esto, la mayor parte de los sistemas sensoriales y el procesamiento de la información proporcionada por los diferentes receptores sensoriales inician en la región subcortical antes de llegar a la corteza cerebral. Algunas funciones del tálamo. También quiero recomendarles otro video que se hizo hace 2 días donde hablamos de las estructuras principales del sistema nervioso central, y ahí ahondamos mucho más sobre el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y las diferentes áreas del sistema nervioso central. Bueno, las funciones del tálamo son integración de los datos sensoriales, claramente como lo que veníamos hablando, el ciclo del sueño y la vigilia, la atención y la conciencia, y la regulación de las emociones. Dentro del tálamo encontramos unos núcleos de relevo de información sensorial. Para la visión está el núcleo geniculado lateral, para la audición está el núcleo geniculado medial, para el gusto e información somatosensorial está el núcleo ventral posteromedial, y para la información somatosensorial está el núcleo ventral posterolateral. Hablaremos un poco sobre la corteza cerebral. Es importante entender que la corteza cerebral es esa sustancia de color que cubre la superficie de ambos hemisferios. Es esa sustancia que está en mitad del cráneo y el cerebro. Es esa sustancia que recubre el cerebro.
y está relacionada con diferentes funciones, por ejemplo, la memoria, la atención, la percepción, la cognición, el pensamiento y la conciencia, y está dividida en 4 lóbulos principales, o en 4 lóbulos claramente, que son el frontal, el parietal, temporal y el occipital. Dentro de la corteza cerebral encontramos 3 áreas principales, que es el área sensitiva, el área motora y el área de asociación. Áreas sensitivas. Recibe toda la información sensorial por medio del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo cual se entiende que es proveniente de los diferentes sentidos. Dentro de las áreas sensitivas se pueden dividir en 3 zonas diferentes: sensitiva primaria, sensitiva secundaria y la de asociación. Encontramos 4 áreas sensitivas de la corteza cerebral: área somatosensorial primaria, área visual primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. Es importante recordar que no hay olfatoria porque ese sentido no pasa por el tálamo, sino por otra estructura. Área motora, que es la segunda área de la corteza cerebral, es la zona encargada de los mecanismos motores del movimiento corporal, la cual está situada en la porción anterior de los hemisferios cerebrales, más precisamente en el lóbulo frontal. Su principal función es permitir la generación, mantenimiento y terminación de los movimientos voluntarios y conscientes de las personas, o sea, de nosotros. Área de asociación. Es la encargada de que existan funciones mentales complejas y abstractas, como la cognición, mecanismo de memoria, dominio de las emociones, capacidad de razonar y la voluntad. Bueno, hablaremos de nuestra última parte, que son las agnosias. Es importante entender que la agnosia es la incapacidad de transformar sensaciones simples, aunque las personas puedan ver, oír, sentir, reconocer los estímulos. Es esa incapacidad de reconocer los estímulos familiares y darle significado. O sea, la agnosia es esa incapacidad de reconocer algún estímulo, un objeto que ya habíamos asimilado, que ya habíamos aprendido, que habíamos identificado. Esa es la agnosia. Existen diferentes agnosias. Las agnosias están implicadas en 3 áreas, o sea, esas 3 áreas son las que generalmente cuando sufren alguna lesión generan la agnosia: la corteza parietal, la corteza temporal y la corteza occipital. ¿Por qué estas 3 áreas? Porque son estas 3 áreas las que están más conectadas con los sentidos. Características: la pérdida de la capacidad para reconocer objetos previamente conocidos. Las áreas primarias del córtex deben estar preservadas y no debe existir trastornos atencionales o psiquiátricos que expliquen por qué la persona no reconoce los estímulos, no reconoce los objetos antes conocidos. Lo que les decía anteriormente, vamos a encontrar 4 tipos de agnosias: visuales, auditivas, somatosensoriales y olfativas. Agnosias visuales. Entendemos las agnosias visuales como la incapacidad para reconocer colores, objetos y personas. Es importante que dentro de las agnosias visuales no debe estar afectado ninguna de estas áreas: la agudeza visual, la capacidad de rastreo, funciones mentales superiores o el lenguaje visual. Características de las agnosias visuales: no debe existir defectos visuales, no debe haber un déficit atencional, el nivel mental debe estar preservado y se debe presentar o debe haber una presencia de lesiones en las áreas de asociación visual. ¿Por qué? Porque si se presenta un defecto visual, no es una agnosia, es un problema visual, el cual se justifica y no está relacionado con la agnosia. Es importante pues aclarar estos puntos. Encontramos la primera agnosia, la agnosia para los objetos. La entendemos como es la incapacidad para reconocer figuras, objetos.
que son previamente ya conocidos, donde se hallan fallas como la denominación, el recuerdo y la descripción del objeto. En tres modalidades: visoperceptiva, superpuestas y entrelazadas. Pero se mantiene la capacidad de reconocer los objetos por otro sentido. Por ejemplo, no lo reconoce claramente por la visión, pero sí por el tacto. O sea, digamos, ve el celular, pero no lo reconoce, pero si lo toca y dice, eso es un celular. Esa es la capacidad. Eso se debe mantener, puede estar preservado esa capacidad. Las agnosias por objetos se producen por lesiones en el lóbulo occipital y en el cuerpo calloso. En el lóbulo occipital, ¿qué genera? ¿Qué pasa cuando hay una lesión en el lóbulo occipital? El no reconocimiento visualmente del objeto, mientras que en el cuerpo calloso impide la denominación semántica del objeto. Hablaremos ahora de la simultecnosia. Es la incapacidad para reconocer figuras u objetos de manera global. Se mantiene preservada la capacidad para percibir, pero hay una afectación en el hemisferio izquierdo en la cual impide la denominación semántica. O las lesiones generalmente en esta agnosia están en las áreas de asociación global, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Prosopagnosia. Esta es una de las agnosias más raras o más llamativas que hay. ¿Por qué? Según Widmer, es la incapacidad para reconocer caras tanto familiares como la propia. O sea, imagínense que ustedes un día se levantan y no reconocen su cara o la de sus familiares. Es importante entender que para diagnosticar una prosopagnosia no debe existir déficit en el área visual primaria y no debe presentar trastornos atencionales psiquiátricos o cognitivos. Hay 4 variantes: dificultad para conocer el propio rostro, dificultad para reconocer caras, o asopnosia, que es la dificultad para reconocer los animales, y dificultad para reconocer objetos, logotipos o marcas comerciales. Las lesiones de esta agnosia se dan tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Pero pasa algo: en el hemisferio derecho, si se da en el lóbulo occipital derecho, ¿qué pasa? Impide el reconocimiento del rostro. Pero si se da en el lóbulo temporal derecho, no impide la memorización. De ahí el problema como tal de la prosopagnosia. Agnosia cromática. Es la incapacidad para identificar los colores. Suele presentarse junto con otra agnosia, esta es una característica, y se produce por lesiones craneoencefálicas o accidentes cerebrovasculares. Existen 3 variantes: la cromatopsia, incapacidad para distinguir o identificar los colores; la agnosia cromática, incapacidad para ordenar o clasificar los colores; y la anomia, que es la incapacidad para denominar los colores. ¿Qué pasa con esta agnosia? Las personas pueden o ven y entienden las letras que están ahí. O sea, por ejemplo, está la P, la E, la R, la C, la E, la P, la C, la I, la O y la N, y las deletrean. Pero cuando uno les pide que por favor lean, no entienden, no dicen, no sé qué dice ahí. Esa es como la singularidad de esta agnosia. Agnosia para el movimiento. Es la incapacidad para reconocer los objetos en movimiento
y se produce por lesiones en el córtex occipital y temporal. Hablaremos ahora de las agnosias auditivas. Es la incapacidad de reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales y se producen por lesiones en el lóbulo temporal. Se presenta en personas sin deterioro cognitivo y es necesario que el área auditiva primaria esté preservada. La primera de estas agnosias auditivas es la sumia. Es un déficit adquirido, creo que es de las pocas agnosias que se adquieren. ¿Por qué? Porque afecta la capacidad para el reconocimiento de características musicales como el ritmo, el tono y la melodía. Se presentan personas con audición normal y una característica es que va acompañada de una afasia. ¿Qué es la afasia? Es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de las personas para poder comunicarse. Para los sonidos. Es la incapacidad para reconocer sonidos no verbales, por ejemplo, el ladrido de un perro, el silbido de un pájaro, el maullido de un gato. Y lo que pasa es que las personas con este déficit suelen confundir los sonidos entre sí. Por ejemplo, pueden estar escuchando un perro ladrando, pero dicen, ¡ay, el gato está maullando! Esa es la singularidad de esta agnosia. Se produce por lesiones en el lóbulo temporal. En el derecho es la pérdida del componente perceptivo y en el izquierdo es la dificultad para identificar los sonidos. He ahí porque las personas suelen confundir los sonidos que escuchan. Agnosia verbal es la incapacidad para reconocer sonidos verbales, claramente, pero ojo, se debe preservar la capacidad para reconocer los sonidos no verbales y se produce por lesiones en el giro temporal izquierdo. Agnosias somatosensoriales son trastornos que se producen por lesiones en las áreas somáticas, las cuales están ubicadas en la zona parietal. Las áreas somáticas son las encargadas de recibir la información táctil. Asterognosia. La entendemos como la incapacidad para percibir las cualidades físicas de un objeto, peso, tamaño, forma, densidad o textura, y se producen por lesiones en el lóbulo parietal. El neurólogo Carl Wick en 1885 identificó dos modalidades, la primera la asterognosia primaria y asterognosia secundaria. La primaria es la incapacidad de reconocer las características de un objeto, pero Carl Wick dijo que la asterognosia secundaria es la verdadera asterognosia, o es lo que sí se identifica como asterognosia, que es la incapacidad para atribuir el significado al objeto palpable.
Ahora hablaremos de las últimas agnosias, que son las olfatorias. Es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Debe haber una lesión en el nervio olfatorio, traumatismos craneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, degeneración de los órganos periféricos del sentido del olfato, y también se generan por resfriados, alergias y cuadros histéricos. Clases de las agnosias olfativas. Está la hiposmia, hiperosmia, parosmia y cascosmia. La hiposmia es la pérdida de la capacidad olfatoria más leve dentro de estas cuatro y se presenta por gripe, rinitis o cuadros alérgicos. La hiperosmia es una capacidad exagerada de identificar olores. Imagínense la capacidad de identificar muchísimos olores. Así. La tercera es la parosmia. Es la percepción errónea de los olores y se producen por tumores cerebrales. Y la última es la cascosmia, que es esa percepción del mal olor constantemente, o sea, como oler, como que cada rato, cada momento, sentir que huele mal todo, y se producen por rinitis o por sinusitis crónica.